Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que tiene que ver con un proceso que estoy pasando ahora, que tiene que ver con la tefilá, con Qué el bueno. rezo. ¿Por qué rezamos? ¿Para qué rezamos? Y el Sidur y el libro de oraciones, y por qué es tan grande, y cuál es el sentido de todo eso. Y te quiero contar por qué, Elo. Y le quiero contar a todos los que están viendo Pero y pará, escuchando por qué. antes que te olvides, para Yamim Noraim, para las altas fiestas. En general, bueno, Ah, ahora ok. voy a contar el origen de todo esto. Tuvo Ok. que ver que para mi Keilah, para mi comunidad actual, había como un Maxor en proceso, que el Maxor es el libro de rezos específicamente utilizado para Rosh Hashanah, Yom Kippur y los Shalosh Regalim, las tres festividades de la peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, pero normalmente nos referimos al Maxor como para Pesach y Rosh Hashanah, y son generalmente bodoques así, ¿no? Para los que están viendo, son grandes, son... No. Digamos, y la gente se pierde. Hay algunos que están solamente en hebreo o solamente en español y no están en fonética. Entonces decidí, como trabajo rabínico en los últimos años, ayornar un poco, acortarlo, recortarlo, pero entendiendo cuál es el origen y cuál es el sentido de todo esto y preguntándome para qué rezamos y si todo lo que está en un libro actual de rezos, ya sea en un Sidur o un Maxor, necesariamente tiene que estar o algo puede cambiar. Sí. Entonces me tomé el trabajo para Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es donde más gente viene a la congregación y demás, hacer algo más accesible para la gente. Pero para eso hay que estudiar, hay que saber, hay que entender qué es Sí. lo que tenemos ahí adelante. Correcto. Entonces, varias cosas, ¿no? Entonces hoy A vamos ver. a hablar del rezo, de la liturgia judía, del Sidur, Arrancá vos, a ver, ¿por dónde empezamos, Rab? ¿Por dónde empezamos? La primera pregunta es, Elo, te pregunto yo y vamos Sí. construyendo. ¿Dónde surge la idea de rezar? Bueno, ¿Siempre se rezó, no se rezó? teóricamente, usted lo va a explicar mejor, pero después de la destrucción del segundo templo, ¿no? Ahí es donde se canonizan los rezos. Antes, ¿Pero antes la gente no rezaba? no, iba al Beit HaMikdash, al templo, ¿no? De Jerusalén, y había sacrificios, cosas, y cada uno pedía. No estaba escrito la plegaria de la mañana, de la tarde, de la noche, antes de ir a dormir, ¿no? Creo. No, está bien, pero entonces vos lo que venís a decir es que las plegarias vinieron a reemplazar a los sacrificios luego de la destrucción del segundo templo. Sí, no, y aparte con un nuevo orden que, ya lo hablamos en otros episodios, pero tenemos que repetir, ya no existía el rey, no estaban los sacerdotes, y bueno, con los rabinos se centra todo en la autoridad rabínica y en la comunidad, en los templos. Entonces cambia todo el juego, ¿no? O sea, no es lo mismo un rey, un sacerdote y un templo con sacrificios que desaparece el Estado de Israel como nación, desaparece el templo, desaparecen los sacerdotes y el rey. Entonces cambia todo. Bien. A ver, hay algo de cierto en esa lectura, pero hay algo de erróneo que hay que complejizar un poco. Bueno. Como todo puede ser un poco más complejo. Uno, la gente, y más en la antigüedad, siempre rezó. ¿Ok? Rezar en hebreo se dice leitpalel. ¿Ok? Eso es rezar. Que es reflexivo. Que es un verbo reflexivo. Como que leit lavesh. Muy bien, como vestirse. Claro. Todo es un itpael. Vendría, no todos los itpael son reflexivos, pero este vendría a ser como una forma de juzgarse. Como que rezar es un autojuzgamiento diario. Es una linda idea. Entonces, la gente siempre rezó, ¿no? ¿Y qué significa rezar? En términos generales, rezar es pedir, agradecer y alabar. Dios, por favor, cura a una persona enferma que quiero. Eso es pedir. Agradecer. Gracias, Dios, por salvarme la vida en este accidente. Agradecer. O alabar es, Dios, impresionante el mundo que creaste. Fuiste a las cataratas del Iguazú. Boreolam. Vi las cataratas y dije, Boreolam. Riboy no Shelo Oilam. Ahí está, me salió bien. Señor del universo, viste el mundo y dices, gracias. ¿Ok? Bueno. Bien. Entonces, siempre la gente rezó, pidió, agradeció y alabó. Básicamente eso es rezar. No hay muchas otras categorías. Correcto. Lo que sí es cierto es que en el Tanaj, en la Biblia hebrea, hay aquí y allá algunos personajes que rezan. O sea, Abraham hace algunos rezos, Jacob hace algunos pedidos, Hannah, ¿sí? la madre de Shmuel, también es muy conocida por un rezo para tener un hijo. Sí. Hay varios rezos específicamente de pedido y de agradecimiento. O sea, Moshe reza para que su hermana se cure y demás. Pero en todo el texto bíblico, en todo el periodo bíblico, que es el primer periodo de la historia del pueblo judío, la plegaria era algo totalmente voluntario. Rezar era voluntario y espontáneo. Es decir, no existía un texto Claro.
que diga, mira, ahora para hacer esto tenés que rezar esto. O en tu casa, o sea, ¿solo rezabas en el templo cuando ibas a hacer sacrificios? No, cuando ibas a hacer sacrificios, hacías sacrificios, que esa era la forma de comunicarse con Dios. Y en los Shalosh Regalim en la que había que ir caminando, No, ahí se ahí rezaba. vos entregabas. No, nadie rezaba. No existía el rezo como. Sí existía, por ejemplo, existió en el templo de Jerusalén lo que eran los Levim, los levitas, Sí. que cantaban los salmos. Sí. Pero si vos ves los salmos la mayoría no son salmos de agradecimiento, No. de pedido, algunos de alabanza, quizás son salmos ceremoniales. Poéticos. Que hablan de la gloria de Dios, Exacto. que hablan de Dios como protector, algunos salmos más históricos, salmos de alabanza, sí hay Teilim de alabanza por sobre todo, pero venían como a acompañar, no sé, los sacerdotes, era así, los sacerdotes, los Kohanim, entregaban los sacrificios. Los levitas, que es la segunda casta, cantaban. Correcto. Israel, nosotros, vos y yo, íbamos y llevábamos el sacrificio. Y además nos sacaban los impuestos. Y además le pagábamos la trumá, el maaser, el diezmo y todas las demás cosas. Bien, pero no existían Batei Knesset, no existían sinagogas. Y la gente rezaba en cualquier lado. Rezaba en su casa, rezaba en el camino, rezaba en el medio del campo. A veces quizás la gente sí iba a los templos a rezar, ¿no? Y los templos en plural, porque antes, hasta un momento de la historia, existían más de un templo. Y no ¿Sí? solamente ¿Cuando estaba el Beit HaMikdash? No, antes de la construcción del Beit HaMikdash. Ah, correcto. Antes de la construcción del Beit HaMikdash se permitían los Bamot Yahid, los altares particulares, que había en Shiloh, que había en otros lugares, ¿no? Y después de la construcción del templo también siguió habiendo, específicamente en el norte de Israel, en Dan y en Betel, e incluso fuera de la tierra de Israel. En Egipto llegó a haber también. No. Sí. Qué interesante. Sí. Eso es porque no viste un episodio de PLF que no hice con vos, hice con una historia que no vimos. Yo me engañás con otra, encima querés que te vea, ¿no? No, bueno. Entonces, los rezos era algo totalmente espontáneo, es como si te surgía, tenías un problema, rezabas. Te salía, querías agradecer porque algo bueno te salió, rezabas. Veías, no sé, viste el nacimiento de un hijo, alababas a Dios. Pero por no eso. decían Baruch, Atá, nada. Hoy la liturgia que tenemos, Baruch, Atá, Adonai, Elohenu melech haolam, bendito seas tu Dios, Rey del universo, que es la estructura básica de Atfila, es una creación rabínica del siglo I de la era común. Entonces, algo empieza a cambiar un poco cuando los judíos se destruye el primer templo. ¿Recordás? El primer templo lo destruyen ¿quiénes? No sé. ¿Qué imperio? No, los romanos fue el segundo. Y el primero, egipcios, los babilonios. asirios, babilonios. Los babilonios. Babel, fue el exilio de Babel. El exilio de Babilonia, 586 se destruye, y ahí al parecer que empieza en Babilonia como una proto-sinagoga, un proto-lugar de encuentro donde la gente ya se acostumbraba a rezar y demás, pero todavía no hay nada fijo. Se dice que para ese momento ya, por ejemplo, el Shema Israel, que hoy en día es una de las partes centrales de la liturgia, se empieza a canonizar, no porque no estaba en la Torá, sino a ser utilizado como parte de la liturgia. Porque algo muy diferente es un versículo bíblico, que es parte de la lectura de la Torá, y utilizar ese versículo bíblico o ese salmo como parte de un ejercicio litúrgico y espiritual. ¿Se entiende la diferencia, Elo? Correcto. No es lo mismo. Entonces ahí aparecen algunas bendiciones, aparecen algunas cosas, pero eso se va conformando durante los próximos 5 siglos, hasta que el siglo I de la era común sí encuentra, antes incluso de la destrucción del templo de Jerusalén, un montón de sinagogas donde la gente, aparte de hacer sacrificios en el templo de Jerusalén, iba a la sinagoga a estudiar Torá y a rezar. Ah, ¿sí? Ya existía esa idea de rezo en paralelo. Primero, porque ya empezaba a haber judíos en muchos otros lugares no cerca de Jerusalén, por lo cual ir todas las semanas al templo era complicado. Sacrificios. Y empezaba a existir una idea, ¿no? Digamos, los rabinos y demás empezaron a coexistir con este liderazgo de los sacerdotes, pero claramente, como hablábamos antes del episodio, todo iba así, crecía poquitito, hasta que en el año 70 ¡boom! Es exponencial el salto. Claro. Y ahí sí empieza todo un proceso que ya llevaba algunos siglos de, como decías, la canonización de la liturgia. Que es donde digo, con cuidado y con respeto, que se pierde la espontaneidad. Claro. Pero igual a mí hay un tema que me apasiona del rezo, que es como, bueno, vos también estás yendo al gimnasio, pero a mí que me gusta también mucho el deporte. Entonces yo siempre digo, una persona tener ganas de ir a correr el 21 de septiembre, no sé, 1 de octubre, una vez, puede ser que lo haga, sábado, domingo, ¿no? Pero si vos querés estar sano, tenés que formar un hábito. Tenés que entrenar todo el año, hay días que llueve, puedes entrenar en el gimnasio, puedes hacer bicicleta, spinning, me explico, ¿no? Entonces yo estaba muy en contra del rezo, pero también el hecho de hacer un hábito y un entrenamiento de cualquier disciplina, ya sea entrenar, estudiar una carrera o rezar espiritualmente,
se explica, ¿no? Como que tengo esa ambigüedad yo. Bueno, Porque si rezás cuando querés, es como que alguien me dice, no, yo estoy gordo, estoy fuera de sí, estabilidad. no estás entrenado. Pero no entrenás todos los días como yo. Porque yo entreno, que bueno, ahora no lo muestro tanto, pero yo mostraba que todos los días soy vegano, todos los días tomo sol y todos los días entreno. Pero todos los días la gente me dice, che, pero ¿por qué te mostrás en bicicleta? ¿Y por qué es lo que hago todos los días que vos no haces? Porque para estar como estoy, lo tengo que hacer todos los días. Entonces la pregunta, Rabino, es, si uno reza cuando quiere y va al templo cuando quiere, es como la persona que dice, no, yo voy al gimnasio cuando quiero. ¿Y cuándo fue la última vez? Hace 10 años. Sí, a ver, hay varias cosas. Lo primero es que, en definitiva, fuimos forzados a habitar la costumbre del rezar todos los días por la destrucción del Templo de Jerusalén. Claro. Quizás los rezos hubiesen seguido desarrollando en menor cantidad, en menor medida y de alguna otra forma, pero no de forma tan rutinaria y no de forma tan estricta. Incluso el Talmud, el Tratado de Brajot, dice que hay dos orígenes de los rezos. El primer origen de los rezos dice que de las 3 liturgias diarias judías, ¿no? Para todos los que no saben, los judíos observantes rezamos 3 veces al día. A la noche, y digo primero a la noche porque los días judíos empiezan a la noche, que se llama Arbit o Ma'ariv, que literalmente significa anochecer. Correcto. Shaharit, a la mañana, que significa amanecer. Sí. Y Minjá, que es la tarde, que no significa tarde, sino que significa regalo o ofrenda. Porque había una ofrenda. ¿Eh? Una ofrenda de la tarde, o también está conectado con la palabra menujá, que es descanso, porque es el momento de la tarde donde descansas un poquito. Qué bueno. Minjá, menujá. Entonces, son las 3 plegarias diarias judías. Y hoy en día, hoy el judío observante, de principio a fin, todo lo que va a decir está escrito en un libro. Sí. No hay casi ni un mínimo de libertad espiritual para rezar por lo que querés rezar, pedir por lo que querés pedir, alabar por lo que querés alabar y agradecer por lo que querés agradecer. Hay aquí y allá algunos lugares donde vos podés insertar algo. Pero en definitiva, la plegaria judía, que es lo que pasó, se rigidizó. Sí. Comenzó con algo totalmente espontáneo. Pero después en este proceso de decir, como no tenemos templo y como tenemos que tener una estructura, y aparte por algo en particular, algo que el pueblo judío siempre tuvo, fue la noción de Keilah, de comunidad, que no lo tuvo el mundo cristiano por sobre todo. Por lo cual el rezo cristiano puede ser un rezo que cada uno diga lo que quiera. ¿Por qué? Porque podés rezar solo. La gente que va, entra a una iglesia, hay muchos cristianos que entran a una iglesia, se ponen en una posición de rezo, ¿okay? Y rezan. En cualquier momento del día. Eso como a los judíos... Y solos. Y solos. Claro. Como judíos no se nos ocurriría. Que sí ocurría en la época de Hannah. ¿Qué es lo que hizo Hannah? Necesitaba un hijo, quería un hijo, fue al templo y se puso a rezar. Correcto. El sacerdote pensó que estaba borracha y todo porque estaba hablando Eso es tema de verborrágicamente. otro podcast. Sí. Pero hoy en día los judíos que sabemos que hay que rezar, okay, a las 7 de la mañana, a las, no sé, 5 de la tarde, 7 de la tarde, el templo de la sinagoga a la que uno va y asiste, y todos juntos, y de principio a fin está estructurado. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pero pará. ¿Qué sé yo? Antes que sigas, Sí. así como yo dije lo del hábito, ¿no? Que yo entreno todos los días, a mí la gente, o soy vegano todos los días, que hace 10 años no como ningún producto animal, me ve como un extremista. Entonces yo también discutía, así como por un lado parece que yo apoyo que hay que rezar todos los días, 13 por día, yo discutía con los rabinos y le decía, pero pará, hay niveles, porque yo entiendo que hay gente que me dice, no, yo entreno martes y jueves, juego al tenis y a veces los fines de semana. Good enough. Claro, entonces yo lo que me enojaba con los rabinos, por un lado, dicen, Elo, todos pensamos que vos decís que no hay que rezar. No, pero la otra parte, con lo que estás diciendo, es que yo decía a los rabinos, no. Pero es lo mismo con el tenis. Federer entrena doble turno, duerme en una cama con pelotita de tenis, no sé, come cereales con forma de pelotita de tenis, porque es un top 10 o fue número 1 y tiene 39 años. Pero yo le decía a los rabinos, no todos están preparados, porque yo se lo decía a los rabinos gordos y panzones de Jabad, así como... Vos no entrenás todos los días como yo y te parece una exageración. A mí me parece una exageración rezar todos los días 3 veces por día. Entonces, ¿se entiende, no? Sí, a ver, la discusión sí. mía como diciendo que un rabino, que también para mí es falaz, que se dedica a recaudar fondos porque para la escuela judía, para su templo judío, te dice, che, Uri, ¿estás rezando? ¿Estás estudiando Torah? Porque viste que es típica de un rabino, dice, ¿estás estudiando? No, una vez por semana, no es suficiente. Pero yo le decía a los rabinos, chicos, lo mismo me decía mi profesor de tenis. Me decía, Elo, ¿cuántas veces por semana estás jugando al tenis? 2 veces. Así nunca vas a llegar a ser bueno. Y lo mismo te puede decir un profesor de gimnasio. Te dice, Uri, ¿cuántos días? ¿Entendés? Entonces, como que yo por un lado digo, me embola tener que rezar todos los días, y 3 veces por día, me embola. Y por otro lado digo, tendría que haber una variante que
haya una posibilidad de decir, bueno, así como hay gente que camina 3 veces por semana, bueno. A ver, al final del día vivimos en un mundo totalmente libre donde la gente puede elegir o rezo todos los días una vez, o rezo todos los días 3 veces al día, o rezo una vez por semana, o rezo una vez al año, o una vez por mes, o nunca. Estamos en un mundo libre. Entonces, correcto. Más allá de lo que digamos los rabinos, lo que sí me parece bueno es como darle una estructura, en este caso comunitaria, sinagogal, para aquel que quiera rezar pueda hacerlo. ¿Sí? Bueno. Pero yo voy a otra pregunta más para atrás y ahora empezamos a construir. Bueno. La gran pregunta es si tener una estructura de plegaria donde todas las plegarias, todos los rezos estén escritos en un libro, de principio a fin, anula algo que tenía que ver con la plegaria, que tenía que ver con la creatividad Claro. y que tenía que ver con la espontaneidad. Sí. Y lo que yo digo es que a lo largo de los últimos 2000 años de la historia judía, la espontaneidad fue dejando lugar para la rigidez. Muy rígido. ¿Sí? Entonces, hoy llegamos a un nivel de rigidez. A ver, la espontaneidad absoluta, total, no es el camino judío, por varios motivos. Uno, porque no todos sabemos cómo rezar y pedir y agradecer. Dos, no podemos construir comunidad, porque si nos juntamos en Kabbalat Shabbat el viernes a las 7 de la tarde y cada uno reza lo que quiere, bueno, ¿qué rezo hay en conjunto? ¿Qué plegaría en conjunto? ¿Qué canción hay en conjunto? ¿Cómo es? Digamos, no hay una idea de comunidad cuando el rezo es totalmente espontáneo. Pero si es totalmente rígido, terminamos idolatrando un texto que en un momento vamos a introducir una palabra para aprender todos, un paitán, que los paitanim escribían piutim. Paitanim eran poetas litúrgicos. Paitán y poeta tienen la misma raíz del griego. Y escribían piutim, que eran poemas litúrgicos. Sí. El Lejado Di, para los que conoces, es un piut. El Adon Olam, el Igdal, el Unetane Tokef, ¿no? Son todos piutim, ¿sí? Que fueron escritos por diferentes sabios, cantautores, judíos a lo largo de la historia. La pregunta es, hoy eso lo idolatramos como si fuese tan sagrado como la Midá o como el Shema Israel que no se puede cambiar. ¿Y qué es lo que pasó? En los primeros siglos, en el siglo I de la era común, ¿ok? La plegaria era cortita y al pie. ¿Qué era la plegaria? Era básicamente recitar el Shema Israel, ¿sí? ¿Qué es el Shema Israel? ¿Cuánto tardas? 1 minuto, 1 minuto y medio. Shema Israel. Pero con los 3 párrafos. Los 3 párrafos del Shema Israel, que son 3 párrafos bíblicos. Sí. A eso, en el siglo I, siglo II de la era común, le sumaron las bendiciones alrededor del Shema Israel, 2 antes y 2 después a la noche, 2 antes y 1 después a la mañana. ¿Ok? Y a eso ya desde el siglo I, antes de la era común, seguramente estaba también la Amidá, que era la plegaria silenciosa que hacemos mirando hacia Jerusalén. Eso era básicamente la estructura de la plegaria, tanto de Shaharit como de Arbit, de la mañana y de la noche. Y a la tarde era solamente la Amidá. O sea que eran plegarias que, yo lo pienso, eran como los musulmanes. Vos que los musulmanes rezan 5 veces al día, pero ¿cuánto dura? 5 no minutos. Sabía. 5 minutos, sí. ¿No? 5, 7 minutos, es eso, porque son plegarias bien cortas, estructuradas y tenían. Y aparte había algo más en estos siglos primeros. Por ejemplo, la Amidá no era como la conocemos nosotros. Si bien existían estas 18/19 bendiciones, que son las Shmonah Esrei, que son primero 3 bendiciones de alabanza. Dios, qué groso que sos lo mejor y demás. 13 pedidos, 13 bakayot y después 3 de agradecimiento. ¿Okay? Básicamente así es la Amidá. Lo único que estaba estructurado es lo que se llama la Hatimá en hebreo. Que la Hatimá es el sello final, es el Baruch Atah Hashem Rofé Jolim. Bendito seas tu Dios que cura a los enfermos. Baruch Atah Hashem Mejayem Eitim. Bendito seas tu Dios que levantas a los muertos, le da vida a los muertos. Eso es lo único que estaba codificado. Luego, cada uno que rezaba por su cuenta, o el Sheliach Tzibur, el enviado de la congregación que dirigía la tefilá para todos. A ver si está bien. Porque en esa época no todos tenían sidurín, porque no existía el sidur. No estaba la imprenta. No, la imprenta es en el siglo XV, pero no. Antes la gente, como era tan corta la tefilá, no hacía falta. No hacía falta, todo el mundo lo sabía de memoria. Porque de vuelta, ¿qué era? Shema Israel. Amidá. Shema Israel con un par de bendiciones alrededor. La Amidá. Zeu. Se finí. Eso era toda la tefilá. Okay. Y algo más. Y la Amidá, lo único que te tenías que recordar era Baruch Atah Hashem. Rofé Jolim. Baruch Atah Hashem.
Mekabetz Nidgeamo Israel, Baruch Ata Hashem. ¿No había nada en el medio? No, era solamente la Jatimá. Y todo lo otro que había antes de eso eran cosas que le iba surgiendo a la persona. Por ejemplo, decías, Dios, por favor, dale fuerza a los jueces de nuestra ciudad. Decías, bendito eres tu Dios, protector de los jueces. ¿Se entiende? Era o por Qué ejemplo, lindo. Dios, por favor, cura a mi mamá, cura a mi papá, dale salud a todos los que tienen con COVID. Bendito seas tu Dios. Que curas a los enfermos. O, por ejemplo, Dios, por favor, yo tengo un campo, necesito ayuda y dale fuerza y lluvia uno a mi campo. rellenaba para adentro y después decía Baruch y la Jatimá y el final. La Jatimá ese de Baruch que era lo que... Che, ¿y eso por qué no lo haces en tu Ahí está. comunidad? Bueno, yo a veces lo hago. Y eso es una mezcla que había en un momento entre... Está bueno. La improvisación porque y lo que los lo rabinos canonizado. lo que los rabinos decretaron es, uno, que esté organizado. Dos, el pedido de la justicia, el pedido de la paz, el pedido por Jerusalén, el pedido por el Mesías, el pedido por la Parnasá, por el sustento, el pedido por la salud, el pedido por el entendimiento, ¿sí? El pedido por la capacidad de perdón y de perdonar. Todas cuestiones que creo que son básicas y estaría buenísimo que todo el mundo rece por eso. Esa es la Jatimá nada más. El sello, el Baruch Ata Hashem, ta. Pero lo anterior, cada uno lo hacía por su cuenta. Dios, por favor, dame el entendimiento para poder crecer en mi profesión y ser más inteligente y poder dedicarme a lo que me gusta y crecer. O Dios, por favor, ayúdame a rendir este examen. Baruch Ata Hashem, ¿ok? Anoten Bina, no sé, que da el entendimiento. La Jatimá era igual para todos. Entonces, muy bueno. En un momento, ya para el siglo V, para el siglo VI, ya todo eso también empezó a ser canonizado. Y no solamente eso. A eso también se le agregaron, por ejemplo, a la mañana, un montón de salmos, un montón de teilim. No, y los korbanot. Claro. Bueno, eso es un poquito... Eso es, los místicos lo traen recién. Bueno, pero digo. Claro, ¿qué es lo que empezó a pasar? Fíjense, en un momento de época bíblica totalmente espontáneo. Al siglo I de la era común, Shema Israel y Amidá y alguna que otra bendición. Zeu. Y después, con el correr del tiempo, se fue agregando le agregamos salmos. Y no 1 o 2 salmos, 10 salmos, 15 salmos. O un salmo especial por tal día, o 2 salmos. A Yom. Claro, le sumás. Después le sumás otras bendiciones aquí y allá. Por ejemplo, las Birkot HaShachar, las bendiciones para la mañana. ¿Ok? Shazán Israel o Oter Israel Betifara, digamos, diferentes bendiciones que antes la gente las hacía en su casa. Por ejemplo, cuando se ponían el cinturón, se ponían una bendición. Sí, cuando se ponían el cinturón hacían una bendición. Cuando se estiraban el cuerpo, decían Matira Surim, que libera a los cautivos. Entonces, cuando pisaban por primera vez, decían Rocar Etzramaim. Después eso se pasó al libro de rezos y a la sinagoga. Y si no tenías una gorra, igual tenías que hacerlo. No tenías cinturón, igual tenías que hacerlo. Le sumamos salmos. Después le sumamos otros versículos bíblicos que vamos metiendo. Y aparte de eso, después desde el siglo III en adelante, comienza a haber un fenómeno de estos paitanim, de estos poetas litúrgicos que empiezan a inventar el Aleinu Leyabeach. Esa me gusta a mí. Pues terminó, yo me pongo contento. Terminó. Y aparte, esa sabes que surge de Yom Kippur. Esa era la plegaria central de la boda de Yom pero Kippur. Pero sigue siendo, la ley no está en la mitad. Exacto. Pero con una melodía más linda. Aleinu Leyabeach. Bueno, no sé cantar. Sí. Bien. Volvamos. Entonces, todo eso empieza a meterse. Luego, ya siguen pasando los siglos, estamos siglo VIII, siglo IX, siglo X. Cuando empieza la época del misticismo, ya en el siglo XIII, siglo XIV, le empiezan a meter corbanot, le empiezan a meter sacrificios, le empiezan a meter otras compilaciones del Zohar, el Yekum Purkan, empieza el Berich Shemai, y empiezan después, o por ejemplo, el Lejado Di para Kabbalat Shabbat. Empiezan a meter un montón de poemas litúrgicos que el Maxor está lleno, el Unetane Tokef. Sí. Pero, por ejemplo, a mí que la tefilá, la plegaria de Shabbat, Kabbalat Shabbat de noche, a mí me gusta que dure cantado 1 hora. Pero digo, eso de que, como decíamos antes, comparándolo, le Abdil, ¿no? Ben Kodesh Lejol, entre lo profano y lo sagrado. Digo, pero yo cuando rezaba todos los días con Minyan, sin Torah, si no era lunes y jueves, te lleva tranquilo, ¿no? Si no sos un atalondrado, pero te digo, en Shabbat son 45 minutos. Es un montón de tiempo. Y cuando hay lectura de Torah, es 1 hora. Pero pará, vos tenés que ir. Media hora tenés hasta el templo, hasta que llegás, hasta que arrancas son 40. Más la hora de rezo, más hasta que volvés a un lugar y estás disponible para hacer, ya sea para trabajar o querés ir al gimnasio, tenés un compromiso, son 2 horas, 2 horas y media que vos la puedes ver, o que las ganás o que te las...
A ver, toma. es complejo. A ver, las personas deciden. El que quiere estar ahí está, y hay gente que eso le hace mejor que ir a un psicólogo o que lo toma como parte de la vida. O como un club social. O con un club social. También hay que entender que hay algo mucho de lo judío, que no solamente vas a rezar, sino vas a charlar con el de al lado y está el Sheliach Tzibur, el Hassan, rezando y vos contestás amén cada tanto. Sí. También pasa eso, ¿no? A ver, también vamos a decir algunas cosas. Lo primero que hay que decir es que esta idea de que haya un minyan y que haya tanta gente en un minyan todos los días de la semana es... En gran parte del mundo judío es algo de los últimos 30, 40, 50 años con el proceso de jaredización del mundo judío, incluso del ortodoxo. Sí. Antes era muy común que incluso en templos ortodoxos solamente haya lunes y jueves por la mañana en Shaharit. Que haya Shaharit, Minjá y Arbit. Si vemos a sinagogas de hace 130, 140, 150, 300 años, era muy difícil de encontrar, excepto algún shtibalej, alguna casa hasídica muy fuerte, o alguna sinagoga central de algún país. En la mayoría de los judíos, Sí. Shabbat, por supuesto, tenías las 3 tefilot de Shabbat porque era el día central que la gente no trabajaba. El resto, con suerte, tenías lunes y jueves. Alguna que otra tenía todos los días. Y que encuentres todos los días, y a la mañana, a la tarde y a la noche. Nah. Bueno, pero perdón. Pará, Sí. quiero volver A a ver, esto. ¿qué quiere decir? Este periodo de, rigidización de la... Hay dos temas que a mí me preocupan. Uno, la rigidización de la plegaria. ¿Sí? Que ya era un problema incluso para uno de los autores del Pirkei Avot, del gran libro de ética judía de fin del siglo II, comienzo del siglo III, también tenía este problema. Decía, alta hace tefilateja keva, no hagas de tu tefila, de tu plegaria, algo fijo. Si no se lo tajanunim, si no se lo súplicas. Es decir, no hagas algo... Porque hoy la gente, yo digo, la mayoría que reza, no reza. La mayoría que reza, ¿qué hace? Lee lo más rápido que puede, sí. Lo que un pasa texto que predeterminado. yo cuando rezaba todos los días, una vez fui con ese problema a un rabino y él me dio una explicación piola, me parece. Okay. Que me dijo, mira, el rezo se termina convirtiendo en un mantra, ¿no? Como pasa en otras religiones que hacen om. Entonces me decía, vos mientras lees eso tenés dos opciones. O que, bueno, por ejemplo, Jabal lo hace, que estudiar algo una hora antes de rezar, entonces vos no rezás con la cabeza vacía, estudiás algo de Torah, de la para allá, o puede ser, cada uno de acuerdo, puede ser Hasidut, o puede ser, ¿cómo se llama? De Musar. Entonces vos, es como, ¿viste cómo se dice? No lo haces con el estómago vacío, entonces rezás con algo en la cabeza, no con la cabeza. Entonces vas pensando en eso, no sé qué. Y otra cosa que me dijo, que también me parecía buena, por más que ahora no lo hago más, me dice, no, vos mientras estás diciendo eso, pedí o pensá en aquello que decías para vos, para tu familia, mientras lees eso. Entonces es como que se hace más llevadero, pero de vuelta, se pierde la espontaneidad. Hay algo de la espontaneidad que se pierde, hay algo de vuelta. Pero este rabino lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo en Pirkei Avot, la verdad hay que buscarlo. Pero hay algo que él ya había visto, ya en el siglo II, que la gente había empezado a rezar como algo de rutina y no tenías esta idea que a veces me gusta, ¿no? Que a veces se pide en el mundo cristiano y demás. A ver qué. Una espontaneidad en la plegaria. Por ejemplo, sí. cuando vamos a hacer la bendición antes de comer. Eso es algo que para los que no son judíos, ¿no? Viste que vos ves en las películas que todos agarran las manos, gracias Dios por darnos a la familia la comida. Por un lado digo, qué lindo, por un lado, que pueda surgir esa espontaneidad. Nosotros tenemos para el pan, amotzi. Para el vino, boré priagafe. Y para la bendición después de las comidas, tenemos exactamente las 4 bendiciones que tenemos que hacer. Y después, si comemos cereales es una, si comemos agua. ¿Y cuánto estás comiendo? Si comiste kasait, porque si comiste mesonot y comiste mucho, ya tenés que hacer amochí. Si haces amochí, si el pan tiene jugo. De todo eso que anula algo que creo que es parte de la plegaria, que tiene que ver con el corazón. O el estrés de... Yo lo tenía anotado antes, viste cuando me dijiste que querías terminar, que también... Por eso, yo digo las dos cosas. Entonces la gente va a decir... Es que hay tensión. No, pero la gente va a decir, pero Elo, ¿qué opinás? O sea, viste como así tipo Torah, las dos son ciertas para mí. Pero, por un lado, que tenga que ser tan rígido el minyan, que encima no se puede contar a mujeres, es un estrés. Ustedes, los ortodoxos... No, por eso, pero yo he estado en condiciones de estrés, ¿entendés? Che, viene Uri, no puedo... Che, Uri, no viniste, recé sin minyan, entonces me quedé en mi casa. O sea, es un estrés. Por otro lado... También el minyan tiene algo lindo que te obliga a salir a la búsqueda de judíos. Yo lo veía cuando empezamos con el Templo de Olleros. Yo decía, qué trampa linda, porque me obliga a salir de mis limitaciones y decís, che, ¿y quién vive acá? No, porque hay un primo de Uri, llámalo. Y uno llama y dice, hola Uri, sí, ¿qué tal? Mira, vos no me conocés, yo soy Elo, empezamos un templo acá, podés venir a la mañana, necesitamos 10. Y un judío que no cumplía ni los años, que no hacía nada, que no iba al templo, el tipo decía, qué lindo lo que hacen. Venían un tiempito y después iban al... Está bien, bueno. Pero te quiero decir, de vuelta,
no me gusta que haya un minyan, pero el hecho que te obliguen a tener 10 es como que tenés que buscar los judíos que están en tu Pero ciudad. de vuelta, a ver, la idea del minyan, perdón, todo es una tensión. Porque realmente si tenés un minyan, no puede haber un rezo espontáneo, porque si hay un rezo espontáneo del todo, no formas comunidad. Entonces, a ver, la idea del minyan, del no rezar solo, es espectacular, pero por un lado es genial la idea de rezar en plural. Por ejemplo, Rosh Hashanah y Yom Kippur, todo es Hashamnu Bagadnu, y todo es en plural. Sí. Digamos, nadie dice, yo pequé, hemos pecado, hemos robado, hemos violado, hemos tergiversado. Pará, yo no lo hice eso, no viola a nadie este año. Hemos malversado fondo. No, yo no malversé. Bueno, ¿sabes qué? Pero lo decimos entre todos en plural para que nadie sienta vergüenza de eso. Es una idea de la plegaria judía, me parece maravillosa. Yo lo que veo, de vuelta, y quiero remarcar estas dos cosas, que quiero tratar de retomar en mi práctica personal y con mi comunidad dos principios. Uno, la espontaneidad en ciertas partes. Dos, en el siglo I, II de la era común, no solamente se empezó a anquilosar, a volver, a petrificar, ¿sí? Digamos, a volverse rígida la plegaria, sino que aparte de eso, lo que empezó a hacerse es formarse un bodoque enorme. Yo siempre lo comparo con la cartera de la dama. Eso, a ver, contalo. La cartera de me la gustó dama. el mayal. El primer día yo le regalo a mi mujer una cartera muy linda, no sé de qué marca, no sé qué marca le puedo regalar. No porque nos van a hatear, ¿no? Digamos marca. De una marca, ¿ok? Se lo regalo. Y el primer día que está, un lápiz labial, una billetera, el celular, no mucho más. Al otro día hay un par de notitas, hay un par de tarjetas que no sirven para nada en algunos lugares, hay otros 4 maquillajes más, 2 pañales de los chi, y pesa 3 kilos más. Correcto. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que pasó? Primero que no había sidurim, pero si había sidurim, tenían este tamaño mínimo, de un dedo. Tan chiquito. Nada, era nada. Hoy en día son bodoques así, enormes, que al parecer para ser un judío religioso observante tenés que leer de pi a pa. Y que si te atreves a sacar una de esas cosas, haz shalom. Dios no quiera que eso suceda. Y yo lo que digo, por un lado, es, para mí... No, pero perdón, yo me acuerdo cuando dice, no, hoy se dice Tajanú, no va Tajanú. No, ¿cómo dijiste eso? Pues bueno, pará. No dijiste una brajá, le bataron una bendición en vano. Pará, contaste el Homer, lo dijiste. ¿No? Ahora te saco la brajá, te doy la brajá, lo puedes contar, escuchás el amén. Viste, como que... Pero por otro lado, porque... También es lindo. No, pero por eso es un mundo de contradicciones el judaísmo. Yo acá me anoté... Yo me acuerdo cuando empezamos ahí en el Templo Olleros y la angustia que yo tenía cuando no podíamos sacar la Torá los lunes y jueves. Y yo te juro que me angustiaba, pero legítimamente, ¿viste? Porque decía, qué lindo es tener un minyan y poder sacar la Torá. Porque yo decía, saquémosla, somos 9, como diciendo, sacala igual. Pero ¿entendés lo que te digo? Cuando uno desea leer la Torá lunes y jueves y no llegas a minyan, o Shabbat en Minjá... No, a la mañana no podíamos sacar la Torá, porque sábado no venía nadie, se iban al country, se iban afuera. Entonces, yo tengo esos sentimientos encontrados que por un lado... A ver, claramente la construcción judía está en relación a la ley, al estudio y al debate y a los detalles de la ley, que es algo parte de nuestro folclore, que es lindo también. Eso, digamos, hay que mantenerlo. E incluso porque hay que mantenerlo, al revés. Yo lo que hice, todo este trabajo que estuve haciendo, para recortar el maxor de mi Keilah, pero... ¿Cuánto recortó? No, primero porque... En porcentaje, ¿cuánto sacaste? No sé, un 50, 60%. ¡Qué bueno! Pero quiero explicar por qué. Pero todo es, de vuelta, todo es, y saben que los que me conocen que soy, si bien soy liberal y todo, soy obsesivo alágicamente, porque creo que mientras más ignorante sos, más cerrado sos y más sentís que tenés que hacer de principio a fin para hacer todo. Yo digo, a ver, los piutim, voy a hacer un ejemplo claro. Dígalo. Los piutim, estos poemas litúrgicos, fueron escritos durante siglos, en el siglo VI por Yanai, por Meshulam ben Kalonimus en el siglo XI, por Alevi en el siglo XVI en Tzfat. Hay un montón de poetas litúrgicos que existieron en la historia judía, que escribieron piezas litúrgicas. La pregunta es, ¿yo estoy obligado como judío en el siglo XXI a seguir cantando algo que escribió en el siglo V, algo en el siglo XI, algo en el siglo XVI? La pregunta es sí o no. Si alguien me pregunta, sí, porque es ya la tradición, es el minag. Minag aboteinu beyadeinu. ¿Sí? Si es así, cuando lleguemos al año 3000, si seguimos incorporando cosas... Pero siguen incorporando nada. Bueno, también la pregunta es ¿por qué dejaron de incorporar? Claro. Porque ahora dicen, no se puede incorporar nada. Pero para. Si vemos los sidurim, en el siglo IX, cuando surgen los primeros sidurim escritos, nos llegan del final del siglo VIII, comienzo del siglo IX, de Babilonia, el Seder Amram Gaon, y de Sadia Gaon, y después el Rambam y el Maxor Vitri, vemos que eran mucho menos de tamaño de lo que vemos ahora, y después se fueron agregando cosas. El Kabbalah Shabbat.
el siglo XVI. Ese me gusta, no me lo No, saco. es lindo, pero digo, a ver, uno, y también lo que digo, Elo, lo digo así es. Pero perdón, Para un minuto, para que yo decía. Dígalo. Sacar para quién y por qué. Eso Si te iba a es sacar, decir. si es sacar porque sos un vago y que no querés, eso es un problema. Claro. Pero si vos tenés una intención, yo como rabino, ¿cuál es mi intención? Que la gente que viene, uno, que realmente es saber lifnei mi atadomed, frente a quién te estás enfrentando. Uno, mi keilá es gente que reza todos los días. No. No. ¿Que es muy observante? No. No. Entonces, si yo los tengo que estar 4 o 5 horas No. con piyutim que a mí me gustan, yo los canto solo. Claro. Las es lo que yo Slijot digo. Sefaradim, yo las canto solo. Bojen Levavot, el Adonas Selijot, yo las canto solo. Pero si yo le pongo todo eso, malas Ashkenazim, más, porque yo tengo gente sefaradí, yo canto Ashkenazim, 5 o 6 horas, yo no puedo, yo perdí a la gente. Claro. Hoy en día, en un mundo de internet donde la gente se cansa con un videito de 2 minutos en el celular, Menos. vos decías, 5 Sí. segundos. 5 segundos para retener, 20 para máximo. Una TikTok. tefila de Yom Kippur, viste, yo digo, Kabbalah Shabbat tiene que durar 1 hora y 10. Yom Kippur, con todo, 2 horas y media, la gente entra y la Bueno, gente sale. yo digo Y eso. lleva bastante para la gente. Entonces digo, si voy a sacar cosas, y ahora te dejo, Elo, si No, voy a no, sacar no. uno es uno. ¿Por qué? Claramente, si vos decís, che, somos un minián de personas que sabemos el Sidur y el Maxor de principio a fin, conocemos todas las melodías, conocemos todo el sentido, y nos encanta estar 7 horas cantando Yom Kippur, todos los piutim y todas las... Ahora dice Meshubaj. Sí, pero es tal cual. Para mí la analogía con el deporte es tan igual. Porque, bueno, viste mi hijo, no voy a decir el nombre, él empezó hace 1 año y medio a hacer calistenia, ¿no? Y realmente ahora está todo marcado. ¿Qué caso es calistenia? Es, ¿Levantamiento de pesa? sí, pero con tu peso, viste que haces dominadas. ok, sí. Pero igual también hace con mancuerna. Bueno, no importa, está bien, gimnasio. Y, viste, ahora está todo marcado, abdominales, pecho de guía, ¿viste? Yo lo veo y digo, viste, me gustaría tenerlo a mí el nombre. Digo, yo lo entrené, pero El alumno superó al maestro. Sí, no, ampliamente. Pero lo divertido es que él me decía, por ejemplo, hoy que toca, piernas. Entonces le digo, bueno, ¿qué hago? Le digo, no sé, hace 5 series de sentadillas, pues así, y bueno. Entonces me decía, terminé. Y yo le digo, pará, ¿hiciste pantorrilla? Pero déjame joder. Le digo, bueno, está bien, pero tenés que hacer pantorrilla porque Entonces yo lo que digo es, yo se lo decía para que, digamos, a nivel estético o funcional, el entrenamiento de piernas es lo mismo. A mí me pasa lo mismo con la plegaria, por eso me emocioné, ¿viste? Me emociono cuando digo, che, no podía... En una época yo me angustiaba, pero en serio, como si un chico mío se lastimase si no podía leer la Torá. Si vos me das ahora, me decís, bueno, Elo, está bien, te dejamos acá, hay 100 rabinos, a partir, igual, ¿qué querés sacar? Y yo me emocioné recién porque dije, yo no sacaría nada del Shaharit. O sea, me quejo que es largo, odiaba, decía ahora Yom, y ahora esto, y después me tengo que poner Rabinutam. Pero si me decís, bueno, Elo, vos podés sacar, ¿qué querés sacar? Y digo, mira, se me pelea y digo, no saquemos nada. El que no quiere que no lo diga. Bueno, ok, hay algo. Por eso, perdón, mi pregunta era, para mí, es como que te digan, bueno, vos tenés 3 hijos y te dicen, bueno, Uri, mirá, quédate con 2. No. Y bueno, pero no le tenés Bueno, cariño. ya elegí a quién. No, pero digo, vos tenés los piutim todo, pero digo, ¿cómo hiciste para sacar el 40-50%? Porque... Ok, pero, a ver, varias cosas. Uno, me parece que eso también nos ayuda. Todas estas preguntas de vuelta. Y creo que hay un error de concepción en el mundo ortodoxo, o gran parte del mundo ortodoxo es el mundo no ortodoxo, ya sea conservador, reformista, liberal. Es decir, las cosas que no hacen es por ignorancia o por vagos. Sí. Y no es tan así. De vuelta, hay algo que tiene que ver con conocer quién es tu clusiá, conocer cuáles son los tiempos que se viven y cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, yo sé que la gente necesita venir a la sinagoga, porque quiere y viene, tener una plegaria significativa y algo que le pueda llegar, por lo cual yo también lo que hice todo el Maxor es transliterarlo, porque alguien te podría decir, no, si alguien quiere realmente rezar, que aprenda a leer en hebreo. Está bien, pero hay gente que le cuesta leer hebreo, que no quiere llegar por otro lado, transliterarlo. Bueno, pero eso es una movida que hizo fundamentalmente Chabad, ¿sí? Y otros sectores, que antes, por ejemplo, en el movimiento conservador, Marshall Mayer estaba totalmente en contra de la fonética. Acá en Argentina y en Estados Unidos. Los sidurim del movimiento conservador no tenían fonética ideológicamente, que era que la gente que venga acá sea gente con nivel, con conocimientos y que se alfabetice hebraicamente para poder leer. ¿Tanto? Claro que Pero sí. los de Betel estaban traducidos al castellano. No, una cosa es traducidos al castellano, porque claramente el nivel para no solamente leer en hebreo, sino entender lo que está en hebreo, era mucho mayor, pero era hebreo y español. La fonética no existía. Claro. En la mayoría de los sidurim, pero por una cuestión ideológica. Yo digo, no, ¿sabes qué? Hoy la gente, bueno, el que quiera subir, ¿viste? Siempre hay que hacer
la vida judía tienes el madregot, tienes una escalera que podés ir aumentando. Bueno, por lo menos llegá a la fonética. Después de la fonética, empezá a leer el hebreo. Después del hebreo, entendelo y no tengas necesidad del español, porque aparte toda traducción también hay una interpretación. Entonces, no es lo mismo con... Entonces, lo que yo digo por un lado es, y para hacer todo este proceso hay que conocer cuáles son las reglas de la halajá. Y me leí todo el Seder Amram Gaon, todo... la tefilá del Rambam. El Rambam dentro del Mishneh Torah tiene como la tefilá, el Maxor Vitri. Me leí la Gemara tanto. ¿Qué es Vitri? Maxor Vitri era una ciudad de Italia. De Francia, donde estaban los estudiantes de Rashi. Por eso. Pero ¿qué? En Francia, claro. Creo que Simcha ben Yitzhak o Simcha ben Yosef de Vitri, que escribió el Maxor Vitri, que es un Maxor, que antes los Maxorim y los Sidurim venían con muchas leyes de halajá de los temas. Entonces, ves bastante bien los temas, cómo hacer. Y ahí te das cuenta, primero, que la mayoría de los pidutim que nosotros cantamos no estaba ni en el del Rambam, ni en el Maxor Vitri y demás, sino que son de años posteriores, ¿no? Y la otra pregunta es, entonces, estudiando bien las cosas, podés saber qué reducir y qué sacar para, de vuelta, para la gente que no está acostumbrada, poder darle una plegaria con sentido, alágica, significativa, y de esas, ¿viste? Las cosas que son como los hits. ¿Viste? El Unetane Tokef lo sabe todo el mundo. El Unetane Tokef, ¿viste? Conmueve, es una plegaria que conmueve, es una melodía que conmueve. Después yo sé, Adiru, no, pero Adiru es de Pesach. O Bejol Ma'aminim, o hay otras. Bueno, la gente no está acostumbrada, la gente no los conoce. Lo que yo sí hago todos los años, porque me gusta enseñar, es todos los años sumo un piut nuevo. Digamos, es decir, saco para tenerlo central y después voy sumando ¿sí? Piutim, poemas litúrgicos, para ir enseñando, pero cuando ya tenés una cantidad mínima necesaria y concreta que la gente pueda entender. Y te doy un ejemplo, que me tocó ahora, que lo estoy escribiendo hoy a la mañana. A ver. Esto es el, ¿viste? Uno de los momentos centrales de Yom Kippur es el Seder Abodá. ¿Qué es el Seder Abodá? ¿Cuál fue tu expresión, Elo? Los sacerdotes están 8 horas, déjame joder. Dale, ¿qué es el Seder Abodá? No sé, nunca lo leí, me pareció una pavada. Bueno, pero no me saquen nada. No, yo te dije de Yaharit de semana o de Shabbat. ¿Qué es el Seder Abodá? Pero pará, ¿te puedo hacer una introducción antes que me olvide? Sí. Yo lo que digo es, un concepto, y ahora te va a gustar, es, así yo lo comparo todo con el deporte. Si una persona está pasada de peso y no camina en todo el año, no lo puedes llevar una vez que va a la maratón de New York de 42 kilómetros o una 10K. Hacerle 2 kilómetros. Yo lo que digo es, acá lo tengo anotado, en Kippur tiene que ser la tefilá más corta y más linda del año para que la gente diga, che, está bueno, así es todo el año, quiero venir. Pero vos vas a Kippur o Rosh Hashanah, es larguísima innecesariamente, y la gente dice, che, nunca más vengo al templo. Hasta el año que viene para Rosh Hashanah o Kippur no piso un templo. ¿No está bueno el concepto? Hacela que sea la más linda para que la gente quiera venir en el año. Bueno y corto, doblemente bueno. ¿Viste? La Abdalá. La Abdalá no es muy linda. Es hermoso. Porque es cortita, es significativa y demás. Kabbalat Shabbat, dentro de todo, es mucho más corto que ya. Porque es corto. Obvio. Uno, es corto. Sí. Dos, tiene melodías alegres. Es hermoso. ¿Sí? Kabbalat Shabbat es hermoso. Es en un momento especial. De vuelta. Y Rosh Hashanah y Yom Kippur tiene todas estas características. Volvamos usando al Seder Abodá. ¿Qué es el Seder Abodá? No. Es en la mitad de Musaf, haces el recuento de exactamente cómo era todo el ritual del sumo sacerdote en Yom Kippur. Por favor. El incienso que hacía, el toro que sacrificaba, los chivos expiatorios, la aspersión de la sangre en todos lados. Ok. ¿Y qué es esto? Es un poema litúrgico. ¿Sí? Se llama Amitz Koach, ¿ok? Es un poema litúrgico escrito por Meshulam Bar Kalonimus, un rabino italiano del siglo XI, que dura, aparte con la melodía, todo, 18, 20 minutos o más. Ok. Y dice, y el sacerdote se paraba ahí y tiraba sangre vez, y 2 veces, 3 veces. Ok, ¿yo qué digo? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué querían hacer los rabinos con el Seder Abodá? Uno, que en el día de Yom Kippur, una vez que los judíos en todo el mundo ya no tenemos el templo, ya no tenemos los sacerdotes, ya no tenemos los sacrificios, que no nos olvidemos de esa historia. Que no nos olvidemos que había un momento donde Yom Kippur se vivía de una forma totalmente diferente. Donde vos no pedías por la absolución de tus pecados, yo tampoco, sino que había un sacerdote, ponía las manos sobre un chivo y lo mandabas a hacer. Ok. Hoy en día, como no lo podemos hacer, la forma que encontraron los rabinos de eternizar eso es estudiando eso. Y se fueron escribiendo diferentes poemas litúrgicos en el medioevo para recordar todo esto, que son 7 capítulos de la Mishnah que te lo describen de principio a fin.
La gente hoy, si yo lo traté de hacer hace unos años, porque aparte como rabino, cuando empezamos el rabinato, ¿qué queremos? Hacer todo. Hacer todo. Yo voy a hacer todo, voy a hacer que la gente... Y después, viste, yo le decía a la Hassanita, a mi cantante de liturgia, sino, saltéate un párrafo, saltéatelo. Hace rápido, ¿viste? Aparte de los rabinos, y aparte el que está del otro lado, vas viendo a la gente, ¿sí? Eso. ¿Viste? Te vas acelerando. Y haber convertido el rezo en algo, un ol, ¿sí? En un yugo, para sacártelo de encima, es totalmente contrario al pensamiento de la halajá. Tal cual. El pensamiento de los rabinos era, por ejemplo, te decían de una cosa, hay una prohibición halájica de cuando entras podés ir corriendo a la sinagoga, pero no podés salir corriendo de la sinagoga. ¿Por qué? Sino que la gente va a pensar que te estás escapando porque te habían roto, digamos, los Bates, te estás sacando un peso encima. Entonces, vos de la sinagoga no podés salir corriendo. Y mucha gente sale corriendo, ya terminó todo, ¿viste? Y aparte del Adon Olam. Y después del Adon Olam, el Kadish. Y después del Kadish, el Salmo 27. Después del Salmo 27, otro Kadish. Después del Kadish, el Mismor del Yom. Todo empieza a sumar. No, y después hay que leer los Telim del día. Claro, todo empieza a sumar. Entonces yo dije, mira, ¿y si yo cuento como rabino y les cuento a la gente en un cuentito cómo es el Seder Abodá? Y en la mitad de todo, hoy el año pasado, hace 2 años, Ishai Ribo, que es un cantante litúrgico israelí, religioso, se llama ortodoxo, moderno, sefaradí, qué sé yo, escribió un Seder Abodá, que es una canción con una melodía nueva. Y este año, en vez de hacer el poema de Meshulam Ben Kalonimos del siglo XI, le voy a pedir a mi Hassanim que canten esa canción. ¿Pero cuánto dura la canción? 3 minutos. Entre 3 minutos de una canción linda, con una melodía linda. Y yo contándolo, cumplo el objetivo. Porque hay muchas veces que estamos más obsesionados por leer el texto, porque lo consideramos casi como una cuestión mántrica, que esas palabras... Esto también es toda una cosa... Otro podcast. Terrible, que creo que la cábala, el misticismo nos arruinó la forma de entender la plegaria, que se entiende que si no utilizas... ¿Por qué no se abren las puertas del Shammai? Exacto. ¿Cuál es el gran problema que los místicos introdujeron en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI? ¿Y por qué ahí, casi después del siglo XVI, casi el Sidur no se movió? No. Porque todo este proceso de expansión fue del siglo II al siglo XVI. Después... Casi es como que alguien vino con un cerrojo y lo cerró por esta cuestión mística, es decir, justo esta palabra, en este nusaj, en esta usanza particular, hace esto en el cielo. Hace esto en el cielo. Sí, yo lo aprendí así. Digo, muchachos, estamos todos mal. Porque ahí sí, si es justo esa palabra, en ese nusaj, en esa tradición, ¿qué hace eso? ¿Qué significa? ¿Y que si rezaste de otra forma no rezaste? Claro. ¿Y no tiene sentido? Cuando la plegaria debería ser algo mucho más autónomo, mucho más espontáneo, mucho más llegado al corazón. Está bien, Uri, pero yo te repito y ahora me pongo en abogado del diablo. Si una persona que está fuera de peso, que no está entrenada, que come mal, él va a decir, no, yo, hoy no camino 10 minutos en la cinta. No, y hoy bíceps no hago. Y hoy, bueno, ¿y sabes qué? Entonces no ven, o sea, termina por dejar el gimnasio. Entonces, lo digo en contra mío. Es como que a veces decís, ¿dónde está el balance? En lo que vos estás haciendo me parece fantástico. Pero en lo que vos estás haciendo diciendo, mirá, voy a recortar, que parece algo negativo la palabra cortar o reducir, pero es para que de esto salga algo mejor. Uno, primero, estudiando realmente qué es, por ejemplo, la midá es la midá, no se retoca, el Shema Israel no se retoca, digamos, por ejemplo, en un momento, viste el Seder Shofarot, Zichronot y, digamos, Malhuyot, que son como las 3 temáticas, hay que recitar 10 versículos para cada uno. Que de vuelta te lleva mucho tiempo para la gente. Digo, la pregunta es, y hay una discusión en la Mishnah, que alguien recitaba un versículo, nada más, o 3 versículos nada más, y si con eso se cumple la halajá o no. Y revisa, y el Rambam te dice, lo mejor es hacer 10, pero si haces 3, cumpliste también. Bueno, pero ese es tema de otro podcast, Uri, que esté regulado al milímetro láser, como si fuese el bar o el ojo de halcón del tenis, que, si tenía un kasait, si dijiste esto, si comiste pan, si dijiste esto, si no dijiste, te vuelve loco. Yo no creo que ninguna otra religión te vuelvan tan loco que si dijiste, empezás a rezar y dices, salteá, tenés que decir esto, no puedes decir esto si no dijiste, no tenés que pararte, sentarte. Ya eso se convirtió en parte de la cultura legal judía, que es parte es un juego. ¿Pero por qué es tan obsesiva esa cultura legalista en lo ritual exterior? Está bien, dicen que lo exterior te cambia el interior. Para todo hay una respuesta. De vuelta,
eso de vuelta, voy a decir yo, es tema para otro podcast, Sí. porque si no, digamos, vamos a hablar unos minutos más. No, y pero es para cerramos. plantearlo, como diciendo, hay una obsesión TOC, que lo hablamos con los preceptos, pero también está con el rezo, Sí. que hay que rezarlo así. ¿Vos sabés todas las leyes que hay para rezar? Por supuesto, las conozco de principio a fin. En un momento era obsesivo. También me pasa eso, ¿viste? En mi rabinato y en mi observancia también. Empecé en un momento siendo muy obsesivo con ciertas cosas. Por ejemplo, había una prohibición de repetir más de una vez una palabra. Claro. Entonces, por ejemplo, Ashrei, llueve y teja, Ashrei. No podía. No se puede. ¿viste? No se Jabad podía. no hace. ¿Por qué? Porque era como rezarle a dos dioses. Bueno, relaja un poco, ¿viste? O por ejemplo, no se podía decir, ¿viste? Había momentos donde entre el Shema Israel y la Midá no podías hablar Claro. porque le hacías Hadad. Digo, pará, pero si les quiero enseñar algo a mi gente de la puede. comunidad. Se puede. Son esas cosas que uno se vuelve obsesivo, pero cuando uno lo empieza a incorporar de vuelta, pero esto es lo que digo, Elo, uno es incorporar cuál es el sentido. Yo realmente, ¿qué es lo que quiero? Que mi comunidad esté mirando el techo esos 20 minutos que yo me leo y canto, el Seder Abodá, inentendible, y aparte con un hebreo, que nadie, ni un israelí, Lilo ni de entiende. Jerusalén, va a No, entender qué es no lo que está entiende. diciendo. No, nadie. Tiene fragmentos hermosos que no hay que perder. Sí, hay parte de la tradición que es linda conservar. Sí, por supuesto, no es que sacamos todo, pero digo, hay que leer. Bueno, pero en 25 concreto, pará, piyutim. ¿cuántos, para poner un ejemplo, ¿no? Porque vos estuviste haciendo la reducción para Año Nuevo y Rosh Kippur. Hashanah y Yom Kippur. Bueno, Día. el de Rosh Hashanah, en tu templo, hoy en día, ¿no? Para hacer tipo publicidad. ¿Cuánto duraba hasta el año pasado el servicio? No, ponerle que era de vuelta. Tampoco era, Más que o menos. era muy largo, pero por lo menos 3 horas y media iba a durar. Y ahora con... Con esto tiene que durar menos de 2 horas, 2 horas y cuarto. Claro, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué cambia en 1 hora y media? No, porque de 2 a 3 horas y media es un mundo de... Sí, de vuelta. A ver, es de vuelta y es volver a recuperar el mensaje más allá de la ley que está detrás de ese mensaje. Digamos, ¿cuál es el objetivo de los rabinos? En el Seder Abodá. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente conozca cuál es el ritual del Kohen Gadol. ¿Está bien? ¿Estamos de No, pero acuerdo? ¿sabes que me acordé que esto lo hablamos parecido con la Gadá de Pesaj? Que También. el sentido espontáneo de la Gadá, que los Eso. chicos participen y hablemos, que hay un montón de midrashim, de cosas re lindas, que uno está, ya lo hablamos, vayan a escucharlo, pero que yo decía, estás ahí, la gente está apurada, los invitados están apurados, todos quieren comer, tienen hambre. Yo digo, chicos, coman en la casa. Nadie come en la casa, porque cuando van a comer afuera, quieren comer afuera. Y entonces se vuelve a perder. En vez de ser algo lindo y contar cosas de la salida de Egipto, hay que leer cosas que no tienen sentido y te lleva 1 hora hasta Pero comer. de vuelta, me parece que esto que estaba bueno como planteabas, pero me gusta, y la idea del minyan y el que esté todo, digo, esa atención también está bueno, porque tampoco decimos, bueno, saquemos todo y No. dejemos lo mínimo indispensable. Hay algo de la tradición, pero de vuelta, como en todas, ¿viste? Cuando vas a un recital, Sí, que el cantante puede cantar 20 canciones, pero que la gente quiere que canten 3, 4. obvio. Bueno, yo que dejé esos 3, 4 piyutim. O por ejemplo, el Avinu Malkeinu, ¿no? Vos sabés que el Avinu Malkeinu, para las Claro. personas que sepan, tanto para Rosh Hashanah como para Yom Kippur, son como de las plegarias centrales. Padre nuestro, Dios nuestro, Rey nuestro. Y hay versiones del Avinu Malkeinu que son 55 versículos. Y hay versiones que son 21 versículos. Claro. Y hay una versión de la Gemara de Rabbi Akiva que son 5 versículos. 5 Avinu Malkeinu. La pregunta es más kasher porque hago los 55? ¿Sabes lo que hice, Elo? Hice algo muy lindo. Y aparte para que la gente aprenda. Porque se repite muchas veces el Avinu Malkeinu. ¿Qué es lo que hice? En cada una de las partes... Pones una parte. No pongo una parte. Puse la versión sefaradí. La versión ashkenazí. ¿Pero completa? La versión teimaní. A veces completa y a veces no completa. Bueno. Pero ¿sabes qué es lo bueno? No. Es decir, o del bidui. La confesión que hacemos 10 veces, 5 veces en voz alta y 5 veces en voz baja. Exactamente lo mismo. Digo, hay diferentes versiones, diferentes tipos de biduim en diferentes momentos de la historia judía. ¿Qué mejor que el sidui y el maxor también se conviertan en elementos no solamente de rezo, sino de estudio? Entonces, que la gente vea diferentes culturas, bueno, diferentes versiones del Avinu Malkeinu. Bueno. Diferentes versiones de diferentes cuestiones. Ingreso también, por ejemplo, piyutim, que son del mundo sefaradí, de la Selijot del mundo sefaradí, meto 1 2 del mundo sefaradí. ¿Por qué? Porque, otro de los temas que quiero hablar en un momento, para mí la diferencia entre Ashkenazí y sefaradí ya fue. Ya lo puse en Twitter hace tiempo. Hoy seguir manteniendo Ashkenazí y sefaradí es una guerra tonta. Ya no vivimos ni en tierras ashkenazim, ni en tierras sefaradim, ni con una cultura ashkenazim. Eso estaría bueno para el tema de un podcast. El próximo podcast. Hoy vivimos en Argentina, en Estados Unidos, en Israel. ¿Y qué hay que hacer? Agarrar lo mejor del mundo ashkenazí, lo mejor del mundo sefaradí, la mejor filosofía de uno, la mejor filosofía de otro, la mejor comida de uno, de otro, las mejores
poemas litúrgicos de uno y del otro. ¿Y cómo hacer haces? una ¿Con amalgama. pesas? ¿Con un montón de...? Bueno, después, detalles, vemos los detalles, pero es if there's a will, there's an alágic way. Si hay Bueno. una voluntad y un camino alágico. Perfecto. Pero para ir cerrando este episodio, y digo, este es un episodio que me surgió del corazón, espontáneo, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para, uno, volver a poner cierta espontaneidad en la plegaria, en la tefilá, ¿sí? Dar momentos de silencio. Dar momentos, por ejemplo, en mi Keilah pongo muchos nigunim, en diferentes momentos, melodías, en diferentes momentos para que la gente lo llene con sus propias palabras. Decirle a la gente, ¿sabes qué? Esta es la midá, rezá solamente la jatimá, la brajá, y el resto, estudiá, hacer el pedido de Parnasá, decís, Dios, por favor, dame trabajo, o si yo tengo trabajo, que me asciendan en el puesto, o lo que fuese, bendito seas tu Dios, tal o cual cosa. Y la otra cosa es animarnos a agarrar el sidur. Que el sidur y el maxor, en definitiva, son una forma de ver la historia judía en los últimos 2000 años y ver qué se agregó en tal momento, qué se puso en tal momento, de dónde sale esto, porque aparte ves, esto es un versículo bíblico, esto es un poema, esto es una bendición, esto es un salmo, esto apareció en las cruzadas, esto viene del misticismo, esto viene del Zohar, es un pasaje del Talmud, es una Mishnah que viene acá. El sidur es como una gran microhistoria del pueblo judío, hacernos la propia y decir, ¿sabes qué? Abramos todo, estudiamos cuáles son las reglas para recortar, para expandir, qué se puede tocar, qué no se puede sacar, qué es el core, cuál es el corazón y qué es lo otro, ¿no? Y para poder elegir. Y para Elo, quiero terminar con algo, si me permitís. Termino yo. En la Guemará hay una discusión en la cual había un rabino, ¿sí? ¿Qué? 3 minutos. 3 minutos para terminar la hora. No, para que entre entren ahora. Va a estar. Instagram TV, pues 59,59. Ok, va a estar. Había un rabino, ¿sí? Que pasaba a alguien a hacer Sheliach Tzibur y rezaba mucho tiempo, y otro decía, che, cállenlo, estaba rezando, porque antes como era espontáneo, rezaba un montón, estaba rezando demasiado. Y el rabino le contestaba, nadie rezó tanto como Moshe. Y después pasaba otro a hacer el Sheliach Tzibur y hacía muy corta la tefila. Y la gente se quejaba, bueno, tan corta tampoco está tan bueno, ¿viste? Tan largo no está tan bueno. Y él dijo, nadie hizo una plegaria tan corta como Moshe. Y el rabino explicaba, ¿por qué? Porque se dice en la Torá que Moshe estuvo los 40 días y 40 noches en el monte Sinaí rezando. Entonces nadie rezó. Y después hizo la plegaria más corta de todas, cuando pidió por la refugá de su hermana, por la sanación de su hermana. Son 5 palabras, el narefan alá. Entonces, el mismo Moshe hizo una plegaria de 40 días y una plegaria de medio segundo. Y las dos tienen igual importancia. ¿Okay? Entonces, me parece que hay que hacer como un combo entre algo muy corto no es significativo, algo muy largo tampoco es significativo. Lo importante es tener el sentido y que surja del corazón. Bueno, perfecto, Rabino. Terminamos acá. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.